noches. Bueno, pues sí, efectivamente, como decía Martín, hoy empieza la campaña. Yo no he notado ninguna diferencia entre este acto y los que venimos haciendo por Andalucía o por Asturias en todos estos días de pre-campaña. La única diferencia es una muy importante para todos nosotros y más que para nosotros, para el conjunto de los ciudadanos. Quedan 15 días para que hagamos posible lo que es necesario. 15 días nos quedan. 15 días nos quedan a nosotros para que los ciudadanos comprendan que no tienen por qué resignarse a votar lo que ya les ha defraudado, para que los ciudadanos comprendan que hay otra forma de hacer política y que hay otra política que se puede hacer, para que los ciudadanos comprendan que hay una tercera España que se abre paso y que esa tercera España está representada en Unión, Progreso y Democracia. 15 días. 15 días nos quedan para hacer esta tarea de pedagogía, para acercarnos a la gente y para que la gente nos escuche y para que al escucharnos sea consciente de que eso que decimos, esto que pensamos, esto que hacemos, esto que proponemos es lo que España necesita. Lo que necesitan los ciudadanos españoles, que es lo que quiero decir cuando hablo de España. Lo que hace falta para salir de la crisis, lo que hace falta para regenerar la democracia, lo que hace falta para que no nos dé vergüenza nunca jamás que se hable de nuestro ayuntamiento, de nuestra comunidad autónoma, de nuestros dirigentes políticos o de aquellos a los que hemos elegido para dirigir nuestro país. 15 días. Está en nuestra mano, como siempre desde que hay democracia en España. Está en nuestra mano. No depende de nadie que vaya a decidir por nosotros. No depende, por supuesto que no depende de quien haga las encuestas, ni depende de alguien que tenga mucho más dinero y que pueda invertir muchísimo más dinero en hacer campañas, en poner anuncios en los medios de comunicación. Ni siquiera depende de ese establishment, de ese duopolio que lo ocupa todo, lo político, lo mediático, lo económico. No, depende de los millones de ciudadanos que decidan ir a la urna el día 25 a hacer lo que significa elegir en democracia. Eso, elegir. No votar, sino elegir. Utilizar el libre albedrío. Pensar, antes de coger la papeleta y de utilizar el voto, que están tomando una decisión que les afecta a ellos y que va a afectar a sus hijos y a sus padres. Que están tomando una decisión trascendente, una decisión importante, que la tienen que tomar con autonomía, con libertad, insisto, con libre albedrío. Esa es la democracia. La democracia no solo es ir a votar cada 4 años. La democracia no es que podamos votar sin miedo, en libertad, cada 4 años. Sí, eso es muy importante porque entre una dictadura y una democracia eso es determinante. Durante muchos años ni siquiera lo pudimos hacer y ahora mismo hay en el mundo muchos países en los que sus ciudadanos tampoco pueden hacerlo, tampoco pueden elegir ir a la urna. Los partidos políticos no están legalizados, el régimen existe, no hay democracia ni siquiera básicamente. Claro, pero esto ya lo hemos pasado. Ahora vivimos en un país con leyes democráticas, con instituciones democráticas, con normas democráticas. Nos toca ejercer como ciudadanos. Y ejercer como ciudadanos, la ciudadanía, que es la base de la democracia, es ir a la urna no solo a votar, es ir a la urna a convertirnos verdaderamente en los protagonistas, sabiendo que lo que hacemos en la urna no es más que delegar nuestra representación en otros, pero para que nos representen, y no para que representen a la lista que les ha elegido, ni al partido que les ha puesto en la lista. España es una democracia muy joven. Es un país en el que la democracia nos ha durado muy poco. El periodo más largo es este, sí, pero a pesar de todo, tampoco. Desde que aprobamos la Constitución del 78. Es un país en el que hemos avanzado mucho, claro está. Hemos construido instituciones democráticas, hemos ahuyentado el miedo a un cambio hacia aquello de lo que veníamos. La democracia, en el sentido básico, está, en fin, a salvo. Pero aquí no ha habido pedagogía democrática. En España no se ha hecho pedagogía democrática, no se ha cultivado la democracia, no hay cuajo, no hay suficiente fondo.
Y eso hace que llevemos tantísimo tiempo renegando de lo que tenemos como ciudadanos, alejándonos de los políticos y de las instituciones políticas y por tanto de las instituciones democráticas, a la vez que no hacemos nada por cambiar las cosas. Como si no tuviéramos en nuestra mano la fuerza para cambiar aquello que no nos gusta. Como si realmente eso que reprochamos y que rechazamos no hubiéramos sido nosotros los que, por supuesto con menos responsabilidad que aquellos que dirigen la política, pero también con la responsabilidad de ser ciudadanos que no ejercen su ciudadanía, hemos permitido que ocurra. El día 25 de marzo, cuando se abran las urnas, aquí y también en Asturias, y cuando se haga el recuento, los andaluces y los asturianos tendrán el gobierno que hayan decidido y no valdrá al día siguiente hacer una reclamación, porque lo habremos decidido en la urna, por acción o por dejación, o por omisión, o por falta de valor. Lo que salga será lo que hemos decidido, y no valdrá que nos quejemos al día siguiente. Que nos quejemos si no hemos optado, si no hemos elegido verdaderamente de forma exigente y de forma crítica, que es la ciudadanía, que no eres ni de los unos ni de los otros, que no vas a la urna con una especie de, yo qué sé, de orejeras puestas, que no te preguntas por la mañana yo que voté, que votaron mis padres, que voté la otra vez, hombre, que tengo costumbre, voy a seguir votando porque lo otro me gusta menos. No, que hace un ejercicio de responsabilidad, pensando en su vida, insisto, la de sus mayores, en la de sus hijos, y sintiéndose lo que representa ser ciudadano. La gente, vosotros, ustedes, sois los jefes, son los jefes, tienen que decidir, tienen que decidir. Faltan 15 días para regenerar la democracia. Si les parece que hay que hacerlo, claro. Hombre, si la mayoría piensa que no hay que hacerlo, si la mayoría está a gusto con esta democracia y con el nivel de nuestra democracia, si a la mayoría le parece bien, por ejemplo, que hay una ley electoral profundamente injusta, que discrimina a los ciudadanos en función de su opción electoral o de la parte de España en la que vive, si a la mayoría le parece bien, lo han dicho yo creo que los dos, pero desde luego Martín seguro, que haya imputados por delitos de corrupción política en las listas, y en las instituciones. Si les parece bien que no haya una justicia independiente, porque oigan, los escándalos que están saliendo de corrupción en Andalucía no son de la semana pasada, ¿eh? Algunos son de hace bastantes años. ¿Se preguntan ustedes por qué no ha salido antes esos escándalos? ¿No será que no han salido porque en España no hay una justicia independiente? Regenerar la democracia es cambiar todas estas cosas. Que el Consejo General del Poder Judicial no lo nombren los partidos políticos. ¿Se acuerdan que Gallardón dijo en la primera comparecencia que era lo primero que iba a hacer, independizar la justicia? La semana pasada fue al Senado y dio la lista de las 10 cosas que iba a hacer. Ninguna de ellas tenía que ver ni con cambiar el Tribunal Constitucional, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Fiscalía. Ninguna de ellas. Y la semana anterior, que votamos una resolución en el Congreso de los Diputados precisamente para cambiar el Consejo General del Poder Judicial, presentada por nosotros, en la memoria del año judicial, la votaron en contra. Digo, la votaron todos, también el PP. Las unanimidades tienen esta cosa. Bueno, por ejemplo, hoy hemos conseguido sacar adelante una proposición no de ley en la Comisión de Cultura para rebajar el IVA del libro electrónico. Y la hemos sacado por unanimidad, que estaban despistados, digo yo. O sea, bueno, regenerar la democracia. Estas cosas que les he comentado, ¿a ustedes les parece que merecen la pena cambiarlas? Pues pueden hacerlo. Depende de que cuando vayan a la urna no elijan las papeletas de aquellos partidos que no quieren cambiarlas. Porque si dicen que están de acuerdo en cambiarlas y que este tipo de actuaciones es lo que les produce
desencanto hacia la política o rechazo hacia la política y hacia los partidos políticos y por tanto al final rechazo hacia la propia democracia, que se debilita, y luego van a la urna y eligen a aquellos que no quieren cambiarlo, háganselo mirar. Porque a mí me parece que, bueno, que si la gente dice, oiga, a mí es que me encanta esto, me encanta esta situación en la que cuando estamos debatiendo, por ejemplo, hoy la reforma laboral, el decreto de la reforma laboral, yo hubiera, les aseguro, hubiera pagado porque nadie siguiera el debate por la televisión. El debate, por llamarlo de alguna manera, que era la trifulca entre el PSOE y el PP, en la primera parte. Un debate sobre una ley importantísima, muy importante, en cualquier lugar del mundo, pero en un país en el que tiene más de 5 millones de parados y unas relaciones laborales, más que un marco de relaciones laborales más que necesario y urgente de cambiar, parece un escándalo. Es escandaloso que en el debate era imposible escuchar una idea, porque no había ni una idea ni un argumento. Todo eran adjetivos y todo eran descalificaciones. Tú pusiste el contrato express, el despido express, todo express. Tú les pagabas menos, tú les quieres echar más barato, mira que lo que hicisteis vosotros, tú encadenas. Eran intercambiables. Los discursos eran absolutamente intercambiables. Si uno no miraba y no sabía el turno de la intervención quién estaba hablando, podían ser cualquiera de los dos. Porque en el fondo, lo de menos era aquello de lo que se estaba discutiendo. Lo importante es que quedara claro que entre ellos dos está el próximo que va a gobernar. Y que de lo que allí se estaba hablando era de ahora me toca a mí, tú ahora estás en la oposición, tú ahora te callas porque ahora mando yo. Y el otro, pues verás tú cuando me toque a mí lo que voy a contar yo. Y claro, eso a la gente le parece que está bien. La inmensa mayoría de los ciudadanos consideran que un debate sobre la reforma laboral en un país con 5 millones de parados, con 1,5 millones de hogares en los que no hay nadie que esté trabajando, que cobre un salario, con más de 1,5 millones de ciudadanos en paro que ya no cobran ningún tipo de subsidio de desempleo, con el 50% de los jóvenes en paro, con más de 1 millón de trabajadores de más de 45 años en paro que no cobran subsidio y que no encuentran trabajo porque hay una discriminación en España también por razones de edad. ¿Ustedes creen que hay derecho que en el debate solo prime quién manda? A mí me parece que no hay derecho. Pero no vale que lo diga yo. Vale que si la gente cree que no queremos que nos gobiernen de esa manera y que siga habiendo un duopolio que lo maneja todo y que no quiere que nada cambie y que están completamente de acuerdo que las reglas del juego sigan siendo las mismas para alternarse en el poder de forma permanente, tome la decisión de ir a la urna y elegir otra política, otros políticos y otra forma de hacer política, porque de eso se trata. Se trata de que los ciudadanos tengan autoestima. Y tener autoestima es votar en conciencia. Es elegir en conciencia. Decía Martín, no, nosotros somos libres, vamos allá, no queremos colocar a nadie. Por eso les descolocamos, a los unos y a los otros, porque nuestro objetivo no es colocar a nadie. Y entonces están completamente descolocados. No, se trata de que esa libertad que tenemos, los cargos públicos elegidos por los ciudadanos en las listas de Unión, Progreso y Democracia, esa libertad que ejercemos cada día, la ejerzan los ciudadanos a la hora de elegir. Se trata de eso, de que ustedes la ejerzan y que se hagan una pregunta sencilla. Yo hablo con ustedes, pero pretendo que a través de ustedes se enteren los millones de ciudadanos andaluces que tienen en su mano la posibilidad el día 25. Que ustedes se hagan una pregunta sencilla. ¿Me sirvió
la opción electoral que elegí en las últimas elecciones? ¿Fue útil? Aquellos a los que yo elegí, que están hoy en las instituciones, ¿han hecho aquello que se comprometieron a hacer? ¿Ha resultado útil desde el punto de vista político esa opción electoral, ese compromiso que yo tomé cuando fui a la urna? Esa responsabilidad que yo delegué en ellos. Que se hagan la pregunta. Y si la respuesta es sí, vuelvan a votar lo que votaron. Sea Izquierda Unida, PSOE o PP. O Unión, Progreso y Democracia. Voten lo que votaron. Ahora, si es no, háganse un favor a ustedes mismos y no voten en contra de sus propios intereses, no intereses económicos, interés político, interés democrático. Podemos regenerar la democracia, está en nuestra mano. Regenerar la democracia es devolver a los ciudadanos su capacidad para controlar la política, los partidos políticos y las instituciones democráticas. Pero para eso les necesitamos. Este partido político comprometido con la regeneración democrática que nació para eso está en nuestro manifiesto fundacional. Este partido político, para conseguir ese objetivo, necesita de ciudadanos críticos, de ciudadanos que no se resignen, que quieran regenerar la democracia. Necesita de ciudadanos que sepan que en este tiempo del siglo XXI les toca o nos toca una cosa distinta que la que les tocó a nuestros padres. A nuestros padres les tocó construir la democracia. Les tocó defenderla primero, mantener la llama y construirla después. A la gente de mi generación nos encargaron que siguiéramos eso. Yo voy a hacer 60 años el día 27 de mayo. Yo ya vengo de aquello. Tuve un encargo de mi padre. Entonces era construir democracia. Que valiera la pena lo que ellos habían sufrido. Que aquello que ellos habían sufrido, en fin, siguiéramos la senda para que sus hijos y sobre todo sus nietos no tuvieran que hacer esa tarea de construir democracia. Mi padre me obligó a llevar a mi hijo, que tenía 2 añitos, a votar la Constitución. Y llovía, que para qué. Joder, papá, no va, ¿para qué vamos a sacar el nene? Que se queda la abuela y ya volvemos después. No, hija, vamos a llevarle. Para que cuando tenga 18 años se lo expliques, cuando sea mayor y lo entienda, se lo expliques. Y le digas que fue con nosotros a votar la Constitución. Para que le expliques que lo bueno sería que no tuviera que votar otra. Cambiar esa y reformarla sí, pero no otra que fuera necesaria hacer para volver a recuperar libertades. Bueno, esa es la enseñanza de nuestros mayores. Ahora le toca a otra generación, como estos que me han precedido en el uso de la palabra. Gente que se ha sumado a esto, que nunca estuvo en política en el sentido de estar en partidos políticos porque no sintió la necesidad de estar afiliado a un partido político. Y que se suman ahora para seguir esa tarea de regenerar la democracia, esta que se nos ha ido perdiendo, que se ha debilitado, que hace falta una regeneración. Pero este compromiso no es posible llevarlo a cabo sin la gente, sin los ciudadanos, sin ciudadanos críticos que quieran eso mismo y que sepan que depende de nosotros ciudadanos todos. No solo depende de nosotros, sino que sin nosotros no se puede hacer. Sin los millones de españoles no se puede hacer. Ningún partido político solo puede hacerlo. Mucho menos si los partidos políticos grandes no tienen ese mismo compromiso. Y yo creo que nuestra tarea también es de pedagogía democrática. Si los dos grandes lo hubieran hecho, se hubieran empeñado en regenerar la democracia, en que no se devaluara más, en defender el Estado, entendiendo que la defensa del Estado es la defensa de la igualdad de todos los españoles, Unión, Progreso y Democracia no hubiera nacido.
porque llegamos a la conclusión de que hacía falta que hubiera en el Parlamento de la Nación, en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos, una voz que hablara de estas cosas, que reivindicara estas cosas, que representara a los ciudadanos en puridad y que una voz de un partido político al que le importaran las ideas y no la ideología. Un partido político. Lo decimos en el lema de esta campaña, pero lo dijimos cuando nacimos también. Fue el primer lema de la campaña de las primeras elecciones generales. Que defienda lo que nos une. Lo que nos une como españoles. Lo que nos une. Lo que vertebra a España, lo que debiera de vertebrar España. Que no son los ríos que también la vertebran. Que son los derechos de ciudadanía, la igualdad de todos los españoles, la justicia y la libertad. Eso es lo que vertebra a España. Para eso nacimos. Y decíamos cuando nacimos, hace falta otro partido que defienda al Estado. Hoy, desgraciadamente, y desde hace ya algún tiempo, sabemos que no es que haga falta otro, es que hace falta uno. Un partido que defienda al Estado, que no tenga ningún tipo de complejo para explicar estas cosas. Lo mismo aquí, en Sevilla, en este atril, que dentro de un rato en Málaga, que esta mañana Gorka Maneiro en el Parlamento Vasco, o mañana nosotros en cualquier otro lugar de España, que defiendan las mismas cosas, con la misma claridad, con palabras que todo el mundo entiende, con coherencia, con humildad sí, pero con pasión. Y sin vergüenza, y con argumentos, y sin adjetivos descalificativos para nadie, y sin insultos, porque es lo que creemos, porque es lo que nos ha llevado a nacer. Decía hoy, hay un artículo colgado en nuestra web que yo le recomiendo, de una periodista muy conocida en España, que explica estas cosas. Julia Navarro, ¿por qué no hacemos amigos en el Congreso de los Diputados? Explica ella. ¿Por qué UPyD no hace amigos? Que por cierto no hemos ido para hacer amigos. O sea, nosotros no venimos a la política para hacer amigos, ¿eh? Ya teníamos y tenemos amigos. Venimos a la política para hacer cosas y para representar bien a los españoles y para hacer lo mejor que sabemos, las cosas, y para defender las ideas en las que creemos. No venimos a hacer amigos, a conchavear, ¿no? No nos gustan los conchaveos, nos gusta la negociación, claro, negociamos cosas, pero no negociamos nada que no podamos publicar. Nada que no se pueda publicar, no solo en el texto final, sino los entresijos. Nada que no pueda ser escuchado por cualquiera mientras estamos negociando. Nada que tenga varias interpretaciones posibles y que cada uno de los que leen esto lo pueda interpretar de cualquier manera. No, explicaba esta periodista, para que no me vaya, ¿por qué no hacemos amigos? Y bueno, es por esto. Porque no nos casamos con nadie. Ya estamos casados. Políticamente con esta idea. Lo defendemos, lo explicamos, nos importa un bledo que nos califiquen de una manera o de otra. Entre otras cosas porque sabemos que los calificativos siempre aparecen cuando no hay argumentos. Entonces se desconciertan. Nos tienen el mismo paquete los de un banco que los del otro y los del centro. Y es una cosa sorprendente porque, a ver, tampoco hemos venido para hacer enemigos, ¿eh? O sea, quiero decir que tampoco crean ustedes. Yo preferiría que se aprobara todo lo que proponemos por unanimidad. O sea, no que las luces rojas dijeran todos en contra. No, yo preferiría que se aprobara por unanimidad. O sea, que tampoco hemos venido, pues ya les he contado lo de la propuesta del libro electrónico. No, preferimos eso. Pero bueno, ellos nos miran raro porque creen que somos raros. Y creen que somos raros pues porque no nos importa quedarnos solos en una votación.
Ayer Irene Lozano me contaba que habían tenido una reunión de la Comisión de Exteriores. No, yo estas cosas les cuento para que sepan, porque esto es lo que no sale en los periódicos. La Comisión de Exteriores es de esas comisiones en las que, bueno, pues como se entienden los diputados que lo que allí se debate son cuestiones de Estado, como si la reforma laboral no lo fuera, pues hay que construir consensos. Y entonces queda mal no estar de acuerdo con las mociones y con estas cosas, y entonces los consensos suelen terminar en un pasteleo en el que, bueno, pues allí se dice una cosa que da lo mismo, o sea, que le vale con roto, vale con descosido, termina descafeinándose cualquier tipo de propuesta. Algunas veces se consensúan cosas que tienen algún interés, pero bueno, se rebaja todo. Entonces, no podían entender que Irene Lozano mantuviera una propuesta que en este caso era sobre el Sáhara, pero podía ser sobre otra cosa, y no quisiera rebajar tanto las cosas que diera igual que se aprobara que no se aprobaba. Y le trataban de convencer diciéndole, bueno, pero lo importante es que se apruebe, y hombre, que se apruebe algo, pero que se apruebe un texto que no dice nada, para eso no hemos traído la iniciativa. No lo podían comprender. Que se quedara sola votando una iniciativa o votando en contra de otra iniciativa. No tienen costumbre de que alguien vaya a las instituciones a defender ideas. Y nosotros les desconcertamos. Y me dirán ustedes, bueno, pero ¿de qué sirve que en el Parlamento Autonómico de Andalucía haya 3 o 4 diputados de Unión, Progreso y Democracia? Digo 3 o 4 porque, como el CIS siempre nos da la mitad de lo que sacamos, pues es lo que sale. Realmente con la encuesta de hoy, de aquí a dentro de 15 días saldrá más, pero con la encuesta de hoy sale eso, ¿no? Entonces, por cierto, la primera iniciativa que vamos a pedir que se debata a partir del día 26, que ya está presentada, es la disolución del CIS. Pero está presentada ya, ¿eh? O sea, y la debatimos en la legislatura pasada, por eso tampoco nos quieren, claro. La debatimos en la legislatura pasada porque es que no hace falta un centro de investigación sociológica en España que además haga encuestas electorales. Si se trata de hacer investigación, está el Centro Nacional de Estadísticas, no hace falta el Instituto Nacional de Estadísticas, o sea, ahí se pueden hacer todo tipo de investigación, se pueden hacer y se hacen fantásticas. Hay otros muchos centros, pero para hacer encuestas electorales que se las paguen los partidos políticos o los medios de comunicación que las quieran hacer, y para eso no hace falta un organismo de estas características. Ya lo defendimos la legislatura pasada, también con un sonoro aplauso de toda la Cámara que votó en contra. Bueno, hemos ganado en simpatía también con los propios miembros del CIS y han vuelto a hacer sus encuestas, pero bueno, el día 26 por la mañana anunciaremos esa y por la tarde haremos una rueda de prensa para explicar cómo se inician las negociaciones en Asturias y en Andalucía. O sea que eso. Creo que es muy importante, por volver a lo de por qué faltan 15 días, les decía, 15 días para regenerar la democracia y 15 días para reformar el modelo de Estado. Yo creo que esta que es otra de las cosas que más les molesta que llevemos. Bueno, les molesta casi todo. Ah, sí, ya se me he perdido. Les estaba diciendo por qué 4 aquí, ¿para qué vale? Era eso, antes de entrar en esto. Porque, bueno, vale, si no tiene nadie mayoría absoluta, vale para que sean determinantes, claro. En esa es en la que nos vamos a ver, no se lo cuenten a nadie, pero en esa, menudo problema en el que nos vamos a meter. En esa es en la que nos vamos, en la que nos vamos a ver aquí y en Asturias, ¿eh? O sea, bueno, mejor que no lo pienses, Martín, porque esta es muy tremenda. En una de esas no nos hemos visto nosotros a nivel municipal, pero a nivel nacional, ni tampoco en el País Vasco, aunque en el País Vasco estuvimos a punto, ni en la Asamblea de Madrid nos hemos visto. Nos vamos a ver a la vez en 2 comunidades autónomas bien distintas, pero con una característica muy similar. En las dos han gobernado los mismos, alternativamente, pero los mismos. Entonces, quiero decir, bueno, pues los dos. O sea, que el uno y el otro. Bueno, entonces, los intercambiables han gobernado. Va a llegar un partido que, bueno, que va a explicarles primero a ellos, porque hay que explicárselo a ellos, porque en el fondo no se lo terminan de creer. Hay que explicárselo a ellos que tenemos un precio que es político. Que la
porque nuestro partido no circula, no la hemos reconocido como moneda de cambio y por tanto no vamos a poder entrar en eso. Entonces primero se lo vamos a tener que explicar y va a ser difícil porque durante una semana o dos van a creer que vamos de farol. Van a creer que es una cosa que ya se nos pasará. Y claro, esta va a ser una cuestión complicada. Ellos en el fondo, cuando estaba aquí yo ya en el hotel, me ha llamado un diputado del Partido Popular. Como no voy a decir quién, no estoy para hablarme de una iniciativa que iban a presentar y tal. Y dice, digo, no, es que no sé cómo atenderte, no, estoy en Sevilla. Ah, claro, estás en Sevilla, tal. Digo, sí, claro, ya me dice, joder, ¿cómo os movéis y tal? Joder, nos vais a quitar todos los votos. Os lo prometo con mis niños, ¿eh? No, hombre, no, que tenéis muchos. No, que tenéis muchos. No, ellos, esa es otra de las cosas que les une. Porque al PP y al PSOE están unidos por eso. Los dos, como piensan que los votos son suyos y saben que muchísima gente que en una u otra ocasión ha votado PP o PSOE ya no les va a votar y no se va a quedar en casa, ni va a votar en blanco, sino que va a coger la papeleta magenta. Están que no saben qué hacer, pero los dos tienen el mismo, o sea, porque los dos saben que eso ocurre, saben porque les ocurre incluso entre sus asalariados, porque yo a los diputados los llamo asalariados en ese sentido, entendedme bien. No, les pasa allí mismo, o sea, este diputado que me dice eso, pues él está pensando en eso, pero no me lo dice para calentarme el oído. Es que os voy a contar otras. Bueno, los que no sois del partido, que sois la inmensa mayoría, esto es como una de cotillo, pero no es cotillo, todo esto es aprendizaje. Todo esto es aprendizaje, es que así se mueve la cosa en la política. Ya sabéis que yo le interpelé al gobierno ayer sobre la reforma del modelo territorial del Estado. Bueno, realmente era solo sobre las duplicidades y los despilfarros, pero ya de paso coloqué la refundación del Estado para que se asustaran un poco más. Y primero le había preguntado al presidente del gobierno sobre lo mismo. No, por supuesto, bueno, pues Montoro me habló de los derechos ancestrales y esas cosas otra vez. Nada. El presidente del gobierno me dijo que bueno, que sí, que tenía razón y estas cosas. Cuando yo todavía estaba ahí en el Parlamento, luego salimos y entonces me dice la gente del grupo, las personas que trabajan con nosotros, que durante el tiempo que estábamos todavía en el plenario se había abierto la puerta allá en el Congreso, del sitio donde está, pues Fran y toda la gente que trabaja allá, había llegado una señora que les había dicho que era diputada del Partido Popular y les había dicho, yo soy diputada del Partido Popular, vuestra jefa está extraordinariamente bien. Tienen una vía de agua en casa, porque si los diputados piensan eso, ¿qué pensarán los votantes? Ellos lo saben, pero eso en el Partido Socialista pasa exactamente igual. Y no es porque estén deprimidos, que están, digo los socialistas, no, o sea, no es por la depresión, sino porque realmente lo que les gustaría es que sus dirigentes salieran a la tribuna a defender las cosas que defendemos nosotros. Esta es la cuestión. Que lo que les gustaría es que salieran a la tribuna a defender estas cosas. A defender, por ejemplo, lo que defendimos ayer. Algo tan lógico como que las 17 comunidades, como que el gobierno de la nación tiene que obligar a las 17 comunidades autónomas, porque tienen capacidad jerárquica, a utilizar las mejores prácticas de las 3 mejores. Y que si lo hacen nos ahorraremos 28.900 millones de euros al año. Nos lo escuchan decir, nos lo escuchan argumentar y dicen, pero si esto es lo que tendría que hacer el mío. Salir ahí explicando para evitar recortes en sanidad, en educación, en políticas sociales, para invertir en actividades productivas. Porque no es solamente una cuestión de que cueste un dinero que no tenemos, es que además no es rentable en términos sociales. ¿O acaso el que multipliquemos por 17 los gastos en educación ha conseguido que entre las 150 mejores universidades del mundo haya 30 españolas? No hay ninguna. ¿O acaso ha conseguido que nuestros jóvenes evaluados en cualquier evaluación europea o internacional estén entre los mejores? Pues no.
que están en peor nivel, solo Turquía por encima. Quiero decir, por debajo, sí, por encima, bueno, o sea, con menos calificación que nosotros. Es que nos hemos gastado muchísimo dinero, pero hay que ver qué bien nos ha ido, desde el punto de vista social, quiero decir, no qué bien nos ha ido al PSOE y al PP, sino qué rentabilidad, pues no. Y a ver, que sean diputados del PSOE y del PP no significa que no tengan luces. Entienden perfectamente que lo que habría que hacer es esto. Pero ¿sabes qué me dijo un diputado del PSOE en la cafetería después de este debate? Ayer mismo. Esto de las diputaciones tenemos que hablar con Rosa. Y digo, pues sí, hay que suprimirlas. Hay que fusionar ayuntamientos y en cuanto se fusionen los ayuntamientos será todavía más descarado lo innecesario que son las diputaciones, porque ahora mismo es la disculpa. Aunque en el medio hay que también montar mancomunidades, porque siempre hay alguna que colocar, que no nos ha cabido la diputación y hay que vencerles la mancomunidad. Pero bueno, digo, no, esto, por supuesto. Me dijo, no, hay que hablarlo, pero no para eso. Pues ¿para qué hay que hablarlo? Dice, no, es que las diputaciones son el contrapeso a las comunidades autónomas, tienes que pensar que no. O sea, fíjense qué reflexión, que es común. O sea, están para compensar. Dice, para que si en este sitio le gana uno, la diputación, dice, oye, perdona, pero es que las estructuras políticas no están para compensarse entre ellas. Los contrapesos están en el Parlamento, es el contrapeso del Gobierno, por decirlo así, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, hay órganos que son órganos de control y que contrapesan en el sentido de control, pero la organización territorial no está para contrapesarse entre ellos, ¿no? Pues esta es la reflexión. Si aquí en Andalucía gana no sé quién, en la Diputación Provincial o en la COE tiene que ganar otro para el contrapeso. Entonces, les hacemos vías de agua porque somos más listos que ellos. No. Porque somos más trabajadores. Yo creo que tampoco. A ver, trabajamos mucho, pero entre ellos también hay gente que trabaja mucho. Trabaja para lo orgánico, pero trabaja. No saben la cantidad de horas que meten para ganar congresos. O sea, que trabajar sí trabajan. O sea, realmente trabajan mucho. No. Y también en el Congreso y en el Senado, no. Hablando ya en serio. No. Lo que pasa que nosotros defendemos las cosas que sabemos que son necesarias para España y en la que coincide la inmensa mayoría de los españoles. Sean afiliados o no a un partido político, sean votantes o no. Lo que defendemos no es ideológico, aunque parezca un eslogan, es lógica pura. Es, en fin, algo tan elemental como analizar las leyes a la luz de sus consecuencias. Oiga, esta ley que tenía una pretensión muy buena, ¿qué consecuencias ha tenido? Positivas, lo dejamos; negativas, la cambiamos. O sea, es algo que es tan elemental que no habría ni que explicarlo. Como no tenemos ataduras, porque hemos nacido precisamente para eso, y porque tenemos el compromiso de comportarnos siempre como si fuéramos nuevos. Siempre. El día que dejemos de comportarnos como si fuéramos nuevos, tenemos que irnos. Y si no nos vamos, que nos eche la gente. Bueno, pues como nos comportamos como si fuéramos nuevos y decimos las cosas con claridad y sin prejuicios y sin vergüenza, pues resulta que coincidimos con lo que piensa la inmensa mayoría de la gente. Si los mítines y los debates parlamentarios salieran en prime time y nos vieran millones de españoles, no es un deseo lo que les voy a decir, porque probablemente es demasiado pronto. Ganaríamos las elecciones, porque conecta exactamente con lo que la gente sabe que hay que hacer. Primero nos entienden, porque como no tenemos que engañar a nadie, no utilizamos las palabras para escondernos detrás de ellas, sino que las utilizamos para que nos entiendan. Nos confesamos en cada una
una de las palabras que decimos. Decimos la verdad de lo que pensamos. La verdad de lo que pensamos no quiere decir que sea la única verdad. Igual muchas veces estaremos equivocados en las cosas que defendemos. Pero hemos hecho de decir la verdad una forma de respetar a los ciudadanos. Es la mejor manera de respetar a los ciudadanos. Decir las cosas que pensamos. El ejercicio de respeto es ese. Oiga, y usted me entiende y usted dice, pues yo lo que dice su señora es que no lo comparto. Es que yo creo que hay que hacer otra cosa, vale. Pero yo no le falto el respeto a usted porque ni le pretendo engañar, ni pretendo esconderme detrás de mi discurso. Por eso nuestro discurso es mayoritario en España. Aunque no seamos mayoritarios como partido, ni seamos mayoritarios en ninguna institución, pero nuestro discurso es mayoritario. Es lo que España necesita. Por eso, lo que decía antes, y quiero terminar con ello, porque yo creo que así tenemos un ratito para hacer un pequeño debate, porque yo me voy a Málaga de aquí, a pegar carteles a las 12 de la noche en Málaga para hacer un doblete hoy. Bueno, digo que esto que les decía al principio, de representar la tercera España, a mí me gusta particularmente eso, no me gusta eso de la tercera vía y esas cosas no me gustan, no es porque esté de Balbao, sino porque no me gusta. Y porque la tercera España representa, creo, bien lo que somos. Yo creo que eso se va a abrir paso también electoralmente. Se ha abierto paso políticamente, porque estaba ahí, porque no nos lo hemos inventado, porque había millones de españoles que no quieren estar en ninguna trinchera ni separados de la otra mitad de los españoles. Millones de españoles que se reconocen como tales, que en unas cosas están más cerca de lo que se dice tradicionalmente la izquierda, que en otras cosas están más cerca de lo que se dice tradicionalmente la derecha, pero que no consideran enemigo a sus vecinos y votan una cosa distinta que la de ellos, y que no están dispuestos a estar cada día peleándose por eso, y que están dispuestos a compartir una parte de mi discurso y otra parte del discurso de Rajoy y otra parte del discurso del dirigente del Partido Comunista cuando habla, porque allí hablan también los dirigentes del Partido Comunista, y porque no les importa coincidir con un discurso de Esquerra Republicana, porque no les importa coincidir con discursos parcialmente de unos y de otros. Esa es la España de hoy, del siglo XXI. Una España en la que los únicos enemigos que tiene la inmensa mayoría de los españoles son los que tengo yo, que son los que son enemigos de la democracia, a los que les tengo jurada mi enemistad hasta que terminemos con ellos. Para el resto de los españoles, las demás opciones democráticas son opciones democráticas, en las que un día coincides y otro no, con una cosa sí y con otra no. La mayoría de los españoles quiere que haya estas voces en los parlamentos, aunque no se conviertan en clave para hacer gobierno. Hoy en el Parlamento Vasco estaba, como siempre, solo Gorka Maneiro. Pues discutían una cosa de un plan del Lehendakari vasco para llegar al fin definitivo de la paz, pero no hemos quedado, el fin ya hemos llegado, y ¿para qué vamos a hacer un plan definitivo? Y querían aprobar una cosa presentada por Aralar, que era una mesa de partidos con participación de Batasuna. Pues no se aprobó porque estábamos nosotros, y porque al Partido Popular le ha dado vergüenza votarlo si nosotros no lo votábamos. Por eso ¿por qué? Porque había una voz libre que les sacaba los colores y les avergonzaba por lo que estaban tratando de hacer. Bueno, la inmensa mayoría de los españoles son de esto. Decimos, son de UPyD y no lo saben, no, son de esto. De estas ideas que UPyD, bueno, ha formado, en fin, como opción política, pero que si no lo hubiéramos hecho nosotros lo tendría que hacer otra gente. Llamándose como sea, estas ideas, esas ideas, las ideas, en fin, en las que coincide lo mejor de la socialdemocracia y lo mejor del liberalismo político, y estamos a punto de celebrar el bicentenario de las Cortes de Cádiz. Hay que reivindicar también eso, ese liberalismo político y esa reivindicación de ciudadanía. Este partido la reivindica en nombre de la mayoría de los españoles.
Y les pedimos a los españoles que si piensan de esta manera, que hagan el favor de no votar a la gente que piensa justamente lo contrario. Muchas gracias.